Suheidi estuvo trabajando en Banco Santander, en la parte operativa, Tlamatini, Asesores, fue consultor, programador y auditor externo, estuvo en Intelisis SADCB como coordinador de implementación, en Castillo Miranda, coordinador de implementaciones y diseño de procesos, en actual Servicios de Radiocomunicación Móvil de México, como coordinadora de operaciones de seguridad, IT, y coordinador de auditoría de calidad, y actualmente está en AT&T Comunicaciones Digitales como gerente de seguridad en AT Perimetral. ¿Sí? En nuestra mesa iba a estar también el ingeniero Rafael Pineda Ensaldo. Él actualmente está como comisionado nacional de seguridad perteneciente a la CEGOV, en la unidad de planeación, prospectiva y evaluación, en director general del análisis geoespacial del fenómeno delictivo, pero desgraciadamente pues tuvo una reunión con un subsecretario y pues ya lo regañamos, ¿no? Porque prefirió a un subsecretario que a nosotros, ¿no? Pero bueno, ya tiene tache. Y a mi izquierda está el doctor David Juárez Luna. Él es egresado de la primera generación. En 1997 entró, salió en 2001. Es maestro en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, doctor en economía por la Universidad de Essex en Inglaterra. Sus líneas de investigación son economía política, competencia política y redistribución, ciclos y caos en modelos de crecimiento económico, teoría de los sistemas dinámicos en economía, y ha sido docente en distintas universidades nacionales y del extranjero, entre ellos aquí con nosotros en el Instituto Politécnico Nacional, en el CIDE, en el TEC de Monterrey, en el Campus Ciudad de México, en la Universidad de Quintana Roo y en la Universidad de Essex. Estuvo a cargo de la puesta en marcha de la maestría en Economía Ambiental del CIDE y actualmente es profesor investigador de la División de Economía del CIDE, donde además coordina la maestría en Economía. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña muestra de en dónde están ubicados los egresados de Ingeniería Matemática. Y, por ejemplo, podríamos nombrar en la parte de investigación a Edel Rodea. Él es de la tercera generación, por ejemplo, que hace investigación en medicina, matemáticas aplicadas a medicina. Está actualmente en Guanajuato. Tenemos gente por ejemplo, en Edgar Manzano, es subdirector de área en IFETEL. En el Centro Mario Molina tenemos a José Antonio Martínez, y podríamos enumerar y los vamos a comentar poco a poco conforme vaya la charla. Y pues la idea es, insisto, platicar con los egresados de estas primeras generaciones, y pues, ellos han abierto, ustedes, David y Suheidi, han abierto camino, ya que al ser de las primeras generaciones de ingenieros matemáticos, al salir al mundo laboral, pues la gente decía, son ingenieros matemáticos, pero pues se oye interesante, ¿no? Está padre, pero ¿y en qué me puedes tú ayudar, no? ¿Qué barreras tuvieron que superar para insertarse en el mundo laboral? No sé si nos pudieras comentar algo, Suheidi. Buenos días. Buenos días. La primera barrera con la que yo me encontré fue que por el desconocimiento de la carrera, la gente me preguntaba exactamente lo que decía el profesor, qué es lo que hace un ingeniero matemático, ¿no? Entonces, lo único que me quedaba por hacer a mí, pues, es vender, ¿no? Mi trabajo, que era lo que yo podía hacer. Comentarles acerca de que yo podía hacer cualquier tipo de optimización, mejoramiento de algún proceso, que pudiera involucrarme yo, todo lo que yo había aprendido en el tema de las
matemáticas en el tema aplicativo con los modelos matemáticos y que entonces yo iba a ayudarles, ¿no?, a hacer eso. Para la mayoría de las empresas al principio cuando yo fui a trabajar, pues eso y nada, o sea, nos decía, pues sí, en la parte del banco, en la parte operativa, lo que yo me di cuenta que sucedió al no realizar realmente uso de todo lo que yo había adquirido aquí en la carrera, fue que era muy fácil adaptarme a los diferentes roles que existían en el área donde yo trabajaba, lo cual me permitió hacer, o sea, estuve ubicada en cada una de las áreas de la banca especializada en Santander y en realidad por lo que yo me salí de esa organización fue porque la demanda de trabajo era excesiva, ¿no? Y lo que me llevó a buscar otras oportunidades. La consultora de Tlamatini Asesores, que creo que ahora ya no existe, es de un egresado de aquí, fue un profesor, Luis Herrera Quintero, y eso me ayudó a aprender y adquirir nuevos conocimientos, lo cual también para un ingeniero matemático, no sé si para la gente de la licenciatura sea igual, era muchísimo más ágil y más rápido que el resto de las personas con las que yo pudiera estar trabajando con otro estilo de otra carrera. Pero básicamente eso es en lo que yo me enfrenté cuando empecé a tomar la experiencia para que pudiera trabajar en el sector público. De hecho, el profesor Luis Herrera Quintero, tuve el gusto de ser su alumno hace muchos ayeres, ¿no? Son de la generación, ha venido a platicar con ustedes Hugo Camus, son más o menos de la misma generación, con el profesor Gamboa Irales, ¿no? Rafael Gamboa Irales, son más o menos de la misma generación. Es curioso, oyeron ahorita a su Heidi, que habla de cosas de finanzas, y ella salió del área industrial, por cierto, ¿sí? David, ¿tú qué nos podrías compartir? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, profesor Víctor. Un gusto verlo nuevamente, ya ahora no en su aula, ya no como su alumno. Miren, ¿qué les puedo compartir? Yo realmente salí de la ingeniería y me metí a la, nivel licenciatura. O sea, ¿qué pasa, no? Ahorita hablamos de esto. Salí de la ingeniería y me fui a la maestría en economía de inmediato. Yo estudié aquí el área financiera, quería hacer finanzas, me aconsejaron que estudiara economía para de ahí hacer finanzas. Terminaron mis cursos aquí un viernes, el siguiente lunes estaba yo en el CIDE en el curso propedéutico, o sea, no hubo ningún tipo de descanso ni nada, ¿no? ¿Qué pasa allí? Pasé el examen, pasé el propedéutico, no solamente fui yo fui el egresado de la primera generación, egresamos 5, 2 nos fuimos al CIDE, Heréndira y yo, y los 2 aprobamos el examen, los 2 nos quedamos en la maestría. Finalmente, después de un mes, ella dijo, no quiero estudiar economía, y se fue al CIMAD a estudiar probabilidad, y decidió que no era lo de ella, lo hizo bien. Yo me quedé en el CIDE, terminé la maestría, sin problemas. Cuando digo sin problemas estoy reduciendo mucho, aquí tenemos a 2 egresados del CIDE también, que saben lo que uno se enfrenta. Y estando allí, una fortaleza que yo tenía era esta parte del enfoque a la modelación. Cuando uno estudia economía, la economía la defines como el uso eficiente de los recursos escasos. ¿Qué es escaso? El tiempo, tu dinero, tu espacio para almacenar, tus recursos de producir. Hay que usar eficientemente esto. Si lo traducimos adecuadamente, tenemos que la economía se puede ver como un problema de optimización. Hay que maximizar un beneficio sujeto a ciertas restricciones, y en ello hay que tener las condiciones para que estos problemas de optimización tengan solución y que además sea única, ¿no? Entonces, una fortaleza que yo tuve fue esta parte de la modelación, por un lado, pero además también, y digo, la modelación nos la dio muy fuertemente el profesor Mejía Soler, no sé si ande por aquí, pero también, como fuimos de la primera generación, los profesores que nos dieron clases, sobre todo en los primeros semestres, pues querían hacer algo aplicado.
pero realmente no tenían una idea clara o no habían hecho ellos mismos algo aplicado. Entonces nos daban lo que ellos creían que era matemática aplicada, pero terminaba siendo pues matemática pura. O sea, no había mucha diferencia en ello, y eso también fue una fortaleza para mí al desarrollarme como primero estudiante de la maestría en economía. Quiero destacar ahora que soy el coordinador de la maestría en economía del CIDE, muchos de ustedes la conocen o la han ubicado. El CIDE, el día de hoy, búsquenlo en la internet y demás, es la escuela de ciencias sociales más importante del país. No tenemos restricción en decirlo, no tenemos ninguna restricción en poder, digámoslo, sostenerlo. La maestría en economía es de igual manera, si no la más prestigiada, la segunda más prestigiada, que igual eso es debatible, y entrar allí es muy difícil. Repito, uno entra, te quedas en el propedéutico, lo pasas, etcétera, pero ya cuando uno ve los números, o sea, llegan, no sé, 250, 300 aplicaciones, de las cuales se quedan 20, 22 personas. De esas 22 egresan un poco menos. Cuando yo egresamos 9, y de esos 9 nos titulamos bien 3. O sea, imagínense ustedes el rigor y la exigencia a la cual uno se sujeta estando allí. De igual manera, de repente me decían, ¿tú qué estudias bolitas y palitos? Sí, pues a ver, estúdiate una igual, a ver si se puede, ¿no? En economía, ¿tengo tiempo? Sí, ¿verdad? Me robo un minuto. En economía, rápidamente, ya en mi investigación un poco, que ahorita abundaremos, se divide mucho en economía aplicada, que utiliza econometría, utiliza datos, estadística, etcétera, y la economía teórica, hacer modelos matemáticos de la economía. Donde yo me especializo es en esta parte de modelos matemáticos de economía, ya entraré a detalle, pero la fortaleza la obtuve desde aquí y ha sido bastante notoria en el desempeño. Gracias. De hecho, están comentando de fortalezas que les dio la escuela. Si pudiesen regresar, ¿cómo podrían complementar esas fortalezas para llegar y que pues cueste un poquito menos de trabajo el insertarse tanto en el medio académico o como en el medio laboral? Suheidi. En mi caso, por ejemplo, que es más en el medio laboral, lo que yo creo que hubiera sido de ayuda es integrarse en las prácticas profesionales a algo que realmente uno quisiera desarrollar o cómo se visualiza en el futuro, en dónde le gustaría estar ubicado dentro del medio laboral. Si yo hice mi servicio social en el Consejo de la Judicatura Federal, o sea, nada que ver con algo que tuviéramos en dónde aplicar la parte de la ingeniería matemática. Si yo hubiera, por ejemplo, hay algunas empresas privadas en las cuales se puede ir como becario, se puede hacer prácticas profesionales, en el cual yo hubiera enfocado esta parte de hacia dónde yo quería dirigirme, ¿no? En este caso, por ejemplo, trabajo en la parte de seguridad de la información, entonces yo creo que hubiera sido más fácil integrarme e ir tomando experiencia. Actualmente en la empresa en la que trabajo existe un proyecto en el cual, y particularmente para las mujeres, que no hay muchas mujeres ingeniero, se les convoca a que se integren al ámbito laboral como becarias en lo que están estudiando, para que entonces ellas se puedan dar cuenta de qué manera pueden llevar a la parte práctica eso con lo que han estudiado, y a su vez que después de que pase este periodo de becario se puedan integrar ya a trabajar con la misma empresa, ¿no? Y otra de las cosas que creo que es importante es precisamente pues evaluar, ¿no?, la bolsa de trabajo, ¿no? Cómo es que se están cotizando esos puestos en los que quisiéramos colocarnos y qué es lo que necesito de experiencia para que entonces en el transcurso en el que yo estoy estudiando o que voy a realizar mi seminario de titulación o mi tesis, cualquiera de las formas en que se vaya uno a titular, ir viendo qué necesito adquirir y en el transcurso poder hacer las dos cosas. Gracias. Suheidi habla de su trabajo en la parte de seguridad también. Ahí tenemos en seguridad, en la PFP, si han visto las camaritas por ahí en las calles, el seguimiento que se hace, pues son modelos matemáticos
y afortunadamente podemos decir que al menos 2 personas de ingeniería matemática están trabajando en eso, ¿sí? Uno es Noé Morán y el otro es Óscar Baeza, ¿no? Que también tuvo problemas, pues queríamos contactarlo, pero pues andan ahí investigando, ahí rastreando a delincuentes, ¿no? Pero bueno, David, ¿nos podrías comentar un poco sobre este tema? Bien, miren, yo en el ambiente laboral realmente me he metido a la academia siempre. O sea, tengo la letra fea. Cuando iba en la primaria me dijo una vez un maestro, con esta letra fea nunca vas a llegar a la universidad. Pues llegué y nunca me he ido, ¿no? Bueno, al menos yo los hice reír un poco. El profesor anterior, no puede uno competir con él, con tanta chispa, profesor, en verdad, pero un intento hacemos, ¿no? Miren, salgo de la maestría yo y me voy a trabajar al TEC de Monterrey. Repito, nunca he trabajado yo fuera de la academia, yo soy profesor al 100%, pero he tenido muchos alumnos, tanto del CIDE como del TEC de Monterrey, que ellos sí se van al ambiente laboral y agarran buenos puestos, y es ahí donde uno ve y dice, a ver, ¿qué tienen ellos? ¿Qué es lo que no qué es lo que no tuve yo cuando estuve en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay una parte que hay que destacar de la diferencia socioeconómica que existe en México. ¿Quién estudia en el TEC, en estas escuelas? ¿Quiénes estudiamos aquí? Pero esto hace, repito, también una diferencia en cuanto a capacidades. Sin duda ustedes van a saber mucha matemática, mucha programación, muchas cosas. ¿Cómo andan en inglés, por ejemplo? ¿Qué tantas ganas le echan al inglés? Yo les puedo decir honestamente, yo me quería ir al doctorado desde mucho antes y no me fui, me tardé 5 años por el idioma. Además de que, bueno, uso un auxiliar auditivo, no escucho muy bien y el escucharlo era difícil, ¿no? Bueno, sigue siendo, pero ya ahora lo manejo. ¿Cómo andan en inglés? ¿Cómo andan en otras habilidades de leer un poco literatura, otras cosas, ¿no? Todas estas cosas, uno a veces dice, aprende más ecuaciones diferenciales, que andas allí leyendo tu novelita de tal o cual, ¿no? Dice, al fin le dan el premio Nobel a Bob Dylan, ¿no? O sea, cosas así. Pero son habilidades que uno debe de desarrollar. El inglés es fundamental, decía ahorita el profesor, si no, habría que aprender latín. Hay que leer otras cosas, hay que, no sé, música, arte. La gente que estudia en escuelas privadas, igual el profe me puede decir, tienen estas cosas, tienen acceso al inglés, viajan, acceso a la cultura, tienen conocidos. Esto no lo tenemos nosotros, pero tenemos otras cosas. Sin duda tenemos otras cosas. Tenemos muchas veces voy a decirlo así, esta agresividad del barrio, así de que si lo enfocamos bien, y allá por algunos, escondan los tubos, por favor, no, los chacos también, que si se enfoca bien puede hacerse, y hay otras cosas, no sé, familias trabajadoras, papá, mamá, que muchas veces dan la vida por uno, entiéndase a dejar de comer para que uno venga a la universidad. Todas estas cosas pueden dar un fruto si uno las enfoca bien, pero no hay que perder de vista estas otras habilidades. Sí aprendan mucha matemática, sí aprendan mucha programación, métodos numéricos, lo que gusten, pero inglés, literatura, estar enterado de la realidad nacional, si pueden un poco de cultura, no les va a hacer daño para nada, les aseguro, y les va a ayudar a conducirse en puestos de gerencias o de dirección, garantizado porque lo he visto en mis alumnos de otras universidades. Afortunadamente creo que mucha gente coincidimos en esto de que se necesita ampliar, ¿no? No nada más la parte académica. Por fortuna, desde hace algunos años aquí tienen oportunidad de hacer cosas extracurriculares, por ahí hay talleres, aquí en el auditorio de repente están bailando, están tocando la guitarra, pues sirve incluso para relajarse un poco, sirve para desestresarse de los exámenes que vienen la semana que entra, a lo mejor, ¿no? Entonces, y con una mente más clara pueden pues pensar mejor. Aprovechando que David está comentando, ¿nos podrías hablar un poco sobre la investigación? Porque desgraciadamente en ocasiones
se piensa que en ingeniería matemática no se hace investigación, y tenemos ejemplos David es un contraejemplo a eso, en donde él está haciendo investigación. Les comentaba hace rato que Edel Rodea en Guanajuato está haciendo investigación aplicada a medicina sobre todo, ¿no? Entonces, no sé, ¿nos podrías platicar un poquito sobre el área de investigación que estás trabajando? Sí, gracias. Miren, les decía hace rato, en economía se hace economía aplicada y economía teórica. La economía teórica se divide en dos áreas de igual manera. Teoría pura o pure theory en teoría aplicada, applied theory. La teoría pura, ¿en qué consiste? Por ejemplo, ubicas algún problema económico para el cual no existe herramienta matemática. No la hay. Agarras, sacas el cajón, toda la herramienta, no la hay. Entonces, ¿qué haces? Se crea la herramienta matemática para garantizar que esos problemas tienen solución y es única. Lo que nos presentaba en la mañana el doctor David González, si ustedes vinieron, con unas aplicaciones adecuadas puede enmarcarse perfectamente como un modelo de teoría pura, pero pues se lo hace en matemáticas, qué bueno que alguien haga estas cosas, tocayo. Teoría aplicada lo que hace es, ya teniendo la herramienta matemática, describe fenómenos y encuentra cómo se relacionan las variables en estos fenómenos. Lo que yo hago es teoría aplicada, y de esta teoría aplicada lo que yo hago básicamente es describir cómo es que en las democracias el grupo de los ricos tiene mayor poder político, aún en una democracia que funciona adecuadamente. Para esto, repito, usamos modelos matemáticos. Hay un individuo, los individuos tienen una función de utilidad que le metemos altruismo. La literatura dice que en las democracias sí puede ser, una democracia la definimos como una situación donde hay igualdad política. Mi voto vale igual que el del profesor y que el de Carlos Slim. ¿Será? En esta situación hay la literatura que dice que hay varios canales por los cuales la élite, los ricos, tienen mayor poder político. Puede ser que capturan a los partidos políticos, capturan a los medios, hay algo que le llaman lobbying en inglés, el cabildeo, vaya, dan dinero. Y la propuesta que estoy haciendo es de que hay otro mecanismo por altruismo dentro de los grupos sociales, es decir, yo como pobre me importa a mi compañero que es pobre, o yo como rico me importa a mi compañero que es rico, y vía este altruismo se puede tener un mayor poder político, aún en una democracia donde hay afinidad política, donde hay apego a los partidos políticos. Repito, los individuos tienen una función de utilidad que incluye altruismo, hay dos partidos políticos, hay una distribución de ideologías, es decir, yo podría ser apegado al partido político de derecha o el de izquierda, y los partidos políticos a su vez tienen sus funciones de utilidad. Se establece la competencia política, se encuentra la política de equilibrio, donde los partidos políticos lo que ven es impuestos, ofrecen un impuesto redistributivo, y esta política de equilibrio se ve cómo se afecta, ya sea por el nivel de altruismo, por el nivel de ideología, cómo son interacciones entre la ideología con el altruismo y cómo el altruismo intragrupo da lugar a tener mayor poder político. Este es básicamente lo que estoy trabajando de hace tiempo. Es un tema que está muy en el borde entre economía y ciencia política, pero básicamente la herramienta que se utiliza es teoría económica y es optimización y teoría de juegos. Eso es que es modelación matemática, básicamente. Gracias. Quisiera comentar un poco sobre la parte de los modelos matemáticos. No sé si se preguntarán por qué en la actualidad los quants, los que hacen la parte computacional y demás de finanzas, regularmente son físicos, son matemáticos, son computólogos, ¿sí? En particular físicos y matemáticos. ¿Por qué? Porque en la actualidad para modelar tasas de interés